Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio de lectura en el que estamos realizando la lectura del libro El Camino a Cristo. Y es muy grato volvernos a encontrar una vez más. El día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 7, que se titula ¿Cómo lograr la magnífica renovación? Y esta es una pregunta que yo creo que todos los cristianos nos hacemos en algún punto de nuestro caminar con Cristo. ¿Cómo podemos realmente lograr esa renovación de nuestro ser? ¿Cómo podemos lograr que todos nuestros impulsos, nuestros deseos, nuestros pensamientos, todo esté alineado con Dios y su voluntad? Y esperamos que en este programa, a través de la lectura de este capítulo, podamos responder estas preguntas que nosotros nos podemos hacer como cristianos. Para eso me acompaña mi mamá, Francia Cuellar. Muchas gracias por estar con nosotros y conmigo una vez más. Gracias, Loretito, por la invitación. Es un privilegio siempre estar aquí y lo más importante, hablar del amor de Dios. Sí. Y como introducción de este capítulo, me llama la atención de que, recordarles que nosotros estamos leyendo este capítulo que lo escribió Ellen G. White y su lenguaje, en el lenguaje que fue escrito fue el inglés. En ese idioma fue que Elena hablaba y porque ella era de Estados Unidos. Y el título en el que se utiliza en inglés sería literalmente traducido como la prueba del discipulado. Y es hermoso cómo hemos estudiado a lo largo de estos capítulos de este libro tan maravilloso, de que hemos visto cómo podemos ir avanzando en nuestra vida cristiana, cómo podemos ir desde el principio reconociendo el amor de Dios, luego arrepentirnos de nuestros pecados, convertirnos y ir avanzando en ese caminar cristiano. Pero hay un punto en el que también llegamos a ser probados como discípulos, si realmente somos discípulos de Dios y si estamos siguiendo lo que Él nos está instruyendo. Y entonces por eso y por este título también, para introducir con este capítulo me gustaría preguntarle a usted, mamá, ¿cuál cree usted que debería ser la prueba evidente de que somos discípulos de Jesús o de que alguien es discípulo de Jesús? ¿Qué cosas en su carácter pueden manifestar que están siguiendo los pasos de Jesús? Como leímos en el capítulo, son todos los frutos del Espíritu Santo: el gozo, el amor, la paz, la benignidad, mansedumbre, templanza, todo lo que menciona en este capítulo, y así reflejamos el carácter de Jesús. Eso va a ser un resultado en todas las obras que realice el verdadero cristiano. Sí, y eso es algo interesante lo que usted estaba mencionando de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Y son cosas que tienen que surgir desde adentro, ¿no? Que es fruto del Espíritu, que el Espíritu nos está guiando, ¿no? Algo que está dentro de nosotros y se manifiesta en nuestra vida. Y muchas veces tal vez es difícil encontrar personas gozosas o encontrar personas que amen a los demás, que amen a Dios y todos los frutos que la mansedumbre, por ejemplo, es muy difícil de encontrar, que está tal vez en contraposición con la altanería y todo eso. Y recordarles que estos frutos del Espíritu se encuentran en la Biblia, en Gálatas 5. Y algo llamativo es que primero Gálatas 5 te presenta los frutos de la carne. ¿Qué cosas hacemos nosotros, por ejemplo, cuando estamos guiados por nuestra carne, por nuestras tendencias, por nuestras inclinaciones, por nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Que todos los pecados están ahí descritos y mencionados. Pero también nos menciona qué pasa cuando nosotros nos entregamos a Jesús. ¿Y qué pasa cuando nosotros decidimos vivir con ese espíritu, ¿no? Y entonces es muy importante también para, como decía, como hay algo que dice Jesús, que para ver si una persona realmente está diciendo y es un verdadero profeta de Dios, tenemos que ver sus frutos, ¿no? Los frutos que tengan y principalmente los frutos que tengan su carácter. Claro, y vamos a mirar más adelante que como un corazón que no está convertido, un corazón que está lleno de idolatría, egoísmo, también tiene buenas obras. Entonces vamos a descubrir en este capítulo
esas pautas tan importantes que son lecciones para nosotros y que el Espíritu Santo es el que trabaja en cada persona, ¿no? Y cada uno, como siempre me repetí, cada persona tiene su proceso. Sí, Y nosotros no somos nadie para juzgar el proceso de cada persona. Y Jesús es el único que está abogando por nosotros y va a verificar quién se va a salvar. Qué sí, hermoso. sí, sí. Y eso es algo importante porque cada uno de nosotros tiene su relación personal. Y cada uno de nosotros tiene sus propias luchas. Tal vez para mí yo soy más débil en algunas áreas, otras personas en otras, es más fuerte en el área que yo soy débil tal vez, pero es débil en otras. Entonces, a veces es fácil ver el error de la otra persona, pero nos cuesta ver nuestros propios errores y nos cuesta ver y nos cuesta entender de que tal vez a él le cueste más tiempo. O tal vez a mí me costó menos tiempo en unas cosas, pero me va a tardar más tiempo en otras. Entonces, intentar no juzgar a las personas de primer plano, ¿no? Y que Dios también nos ayude en esa obra. Y a mí para poder identificar, digamos, cuál sería una prueba de que una persona, de que nosotros somos discípulos de Jesús, se me vinieron a la mente algunos versículos. Y primero es donde se encuentra mi versículo favorito, que es Mateo 28, 19 al 20, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice Jesús, ¿no? Que es justamente lo dice antes de ascender. Es la gran comisión que da. Pero dice que nos manda a ser discípulos. Pero ¿qué cosas tenían que tener esos discípulos que íbamos a hacer? Es que iban a guardar todas las cosas que Jesús había mandado. Entonces, para mí también una de las pruebas de que somos discípulos de Jesús es si estamos obedeciendo lo que Dios nos manda, si estamos obedeciendo la ley de Dios, si se ve en nuestro carácter, en nuestras obras, que puede ser guardar el sábado, que no estamos mintiendo, que no estamos robando y toda la ley que se encuentra, ¿no? en los 10 mandamientos en Éxodo 20. Y si esas obras se están manifestando en nuestras vidas, me parece que es importante también en ese punto. Y otro de los versículos que me llamó la atención y que se me vino a la mente cuando estaba pensando en qué cosas prueban nuestro discipulado, ¿no? Y que se encuentra en el Lucas 9, 23 al 25, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, otras traducciones dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana el mundo, si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y este es otro de las cosas que nosotros vamos a luchar más, contra nosotros mismos, el negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz cada día. Entonces, esas dos cosas eran las que a mí se me vinieron a la mente, que es si guardamos los mandamientos de Dios y si estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y obedecer la voluntad de Dios, negarnos a nuestra voluntad y seguir su voluntad. Así que ahora sí vamos a comenzar con nuestra lectura. Y lo que más me gusta es que no estamos solos en este proceso, ¿no? Jesús está a nuestro lado. Eso es lo más importante, ¿no? Tener una persona tan amorosa que es Jesús, que en el capítulo menciona que si cometemos cualquier pecado, Él nos perdona, pero no nos echa fuera, sino que está a nuestro lado y nos ayuda en cada momento. Esa es una de las promesas hermosas del capítulo y que Sí. está en su palabra. Sí, y fue de gran motivación. ¿Qué significó para usted la lectura de este capítulo? En realidad me gustó tanto que he leído unas 3 veces, así en un momento de que no haya ningún ruido. Y he aprendido muchos puntos
Por ejemplo, los dos errores peligrosos, como creer que vamos a ser salvos por nuestras obras. El corazón humano puede no insistir incluso impresionar, dice, a las personas en nuestras obras, ser dadivoso, activo en todo lo bueno, y creer que nos vamos a salvar por las obras. Y el otro punto es por la gracia del Señor Jesús, pero que exhiben las obras. Que eximen las obras y no obedeciendo los 10 mandamientos. Y responde ahí mismo que Jesús vino y cumplió con toda la ley de Dios, ¿no? Los 10 mandamientos, que fue un ser humano que fue tentado en todo y no pecó. Si pecaba, se perdía toda la humanidad. Sí, ese es qué un capítulo precioso. Sí, así que esperamos que ustedes también lo disfruten con nosotros y les recordamos que ustedes pueden adquirirlo si ustedes lo quieren adquirir físicamente en cualquier iglesia adventista del séptimo día. Ustedes se acercan y preguntan cómo pueden adquirir este libro, y si no, también pueden tener la información que va a aparecer en sus pantallas y también en la descripción de este mismo video ustedes tienen el enlace para leer con nosotros el capítulo, y también en la información que va a aparecer en las pantallas. Así que vamos a dar inicio con la lectura del capítulo número 7. Dice: De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya. He aquí todo se ha hecho nuevo. Tal vez alguno no podrá decir el tiempo o el lugar exacto, ni trazar toda la cadena de circunstancias del proceso de su conversión. Pero esto no prueba que no se haya convertido. Cristo dijo a Nicodemo: El viento de donde quiere sopla, y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así como el viento es invisible, y sin embargo se ven y se sienten claramente sus efectos, así obra el Espíritu de Dios en el corazón humano. El poder regenerador que ningún ojo humano puede ver, engendra una vida nueva en el alma, crea un nuevo ser conforme a la imagen de Dios. Aunque la obra del Espíritu es silenciosa e imperceptible, sus efectos son manifiestos. Cuando el corazón ha sido renovado por el Espíritu de Dios, el hecho se manifiesta en la vida. Al paso que no podemos hacer nada para cambiar nuestro corazón, ni para ponernos en armonía con Dios, al paso que no debemos confiar para nada en nosotros ni en nuestras buenas obras, nuestras vidas han de revelar si la gracia de Dios mora en nosotros. Se notará un cambio de carácter en las costumbres y en las ocupaciones. La diferencia será muy clara e inequívoca entre lo que han sido y lo que son. El carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se efectúan, sino por la tendencia de las palabras y de los actos en la vida diaria. Entonces aquí vemos de que realmente dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Y tal vez nosotros no podamos explicar en qué momento Dios nos hizo nuevas criaturas, en qué momento nacimos de nuevo, pero sí se ven los efectos en nuestra vida. Se ven qué cosas han cambiado, se ven hacia dónde va la tendencia, dice, de nuestras palabras, de nuestras acciones. ¿Cuál es la tendencia? ¿Está tendida a obedecer a Dios? No por algunas cosas o por algunos defectos o algunas acciones equivocadas que hayamos cometido, eso nos marca o nos define, sino hacia dónde te estás dirigiendo. Y algo también hermoso es que es silencioso al principio, pero luego se manifiesta. Como el viento se manifiesta los efectos del viento, se escucha su sonido, se ve cómo mueve los árboles, se ve cómo caen los árboles a veces también cuando es muy fuerte. Se ve que algo pasó, pero no se sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Y eso es algo que pasa con nosotros cuando somos renovados. Y
que no podamos decir en qué momento específicamente Dios puso un nuevo corazón en nuestra vida y nos cambió, no significa que no hayamos encontrado esa renovación, ¿no? Que tal vez algunas personas se puedan preguntar, ¿yo será que es nacido de nuevo? ¿Y cuál es tu tendencia? Se preguntaría yo, para poder ver si somos nacidos de nuevo, ¿no? Como dice, ¿no? En las obras se van a manifestar. El carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas, sino de vez en cuando se ejecutan, sino por la tendencia de las palabras y de los actos en la vida diaria. O sea, no en ciertas horas o en cierto día, o en este caso en sábado, ¿no? Sino toda la semana y todos los días Y a cada momento. de cada momento. Sí. Bueno, puede continuar con la lectura. Dice, es cierto que puede haber una corrección del comportamiento externo sin el poder regenerador de Cristo. El amor a la influencia y el deseo de la estimación de otros pueden producir una vida muy ordenada. El respeto propio puede impulsarnos a evitar la apariencia del mal. Un corazón egoísta puede ejecutar obras generosas. ¿De qué medio nos valdremos entonces para saber a qué clase pertenecemos? ¿Quién posee nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿De quién nos gusta hablar? ¿Para quién son nuestros más ardientes afectos y nuestras mejores energías? Si somos de Cristo, nuestros pensamientos están con Él y nuestros más gratos pensamientos son para Él. Todo lo que tenemos y somos lo hemos consagrado a Él. Deseamos vehementemente ser semejantes a Él, tener su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todo. Qué precioso, ¿no? Y algo aquí que es importante es de que nosotros podemos podemos tener una vida recta, pero estar equivocados en nuestras intenciones. Y aquí dice que entonces si un corazón egoísta aún así puede hacer buenas obras, ¿cómo vamos a saber a qué grupo estamos perteneciendo? ¿Qué es lo que nos va a demostrar dónde estamos? Y hay preguntas y estas preguntas nos hacen un examen, ¿no? Nos hacemos una autoevaluación, así que escuchemos nuevamente estas preguntas una a una, ¿sí? Para poder dar respuesta en nuestra mente mientras nos la hacemos. ¿Quién posee nuestro corazón? O si no, usted puede leerlo. Dice, ¿quién posee nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿De quién nos gusta hablar? ¿Para quién son nuestros más ardientes afectos y nuestras mejores energías? Si somos de Cristo, nuestros pensamientos están con Él y nuestros más gratos pensamientos son para Él. Todo lo que tenemos y somos lo hemos consagrado a Jesús. Sí, y aquí entonces está la respuesta, ¿no? Pongámonos a pensar y autoevaluémonos. O sea, ¿dónde es que estamos gastando nuestra mayor energía? ¿Dónde estamos gastando nuestros años de más fuerza, por ejemplo, los jóvenes? Lo estamos dedicando a complacernos a nosotros mismos, a, no sé, a la música, a las series, a cosas que no nos están alimentando espiritualmente o a cualquier cosa, ¿no? que está en este mundo, o a adquirir riquezas, tal vez un poquito más jóvenes adultos cuando ya están trabajando, adquirir riquezas, no sé, tener cosas, estabilidad en este mundo, ¿no? Pero ¿para quién son nuestros más importantes pensamientos? ¿Para quién es nuestro mayor deseo trabajar? ¿Qué es lo que ocupa nuestra mente en la mayor cantidad de tiempo? Esa sería una de las preguntas interesantes, ¿no? Y algo bonito es de que si nosotros somos de Jesús, todas esas cosas van a estar direccionadas a hacer su obra, ¿no? ¿Cómo puedo servir a mi prójimo? De esta manera, de esta otra, y vamos pensando cada vez más como otras maneras, ¿no? Pero dice que también todo está consagrado a Él. Nosotros mismos y también todo lo que nosotros tenemos, ¿no?
nuestras horas, el tiempo se hace solemne para hacer la obra del Señor. Yo anoté aquí nuestro secreto, dice el secreto es que esté nuestra vida escondida, nuestra vida entera escondida en Cristo. Sí, qué bonito. En esa parte Sí. de las preguntas y demás. Muy importante entonces, si nuestra vida entera está escondida en Jesús, realmente nosotros estamos en ese camino, ¿no? Seguimos con la lectura, dice, los que son hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús manifiestan los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Ya no se conforman por más tiempo con las concupiscencias anteriores, sino que por la fe del Hijo de Dios siguen sus pisadas, reflejan su carácter y se purifican a sí mismos, así como Él es puro. Aman ahora las cosas que en un tiempo aborrecían y aborrecen las cosas que en otro tiempo amaban. El que era orgulloso y dominante, ahora es manso y humilde de corazón. El que antes era vano y altanero, ahora es serio y discreto. El que antes era borracho y ahora es sobrio. Y el que era libertino, puro. Han dejado las costumbres y modas vanas del mundo. Los cristianos no buscan el adorno exterior, sino que sea adornado el hombre interior del corazón, con la ropa imperecedera de un espíritu manso y sosegado. Y aquí entonces vemos que las nuevas criaturas comienzan a manifestar los frutos del Espíritu Santo. Y pongámonos a pensar, nosotros somos personas gozosas, y no quiere decir que no tengamos momentos de tristeza o de enojo o de estrés, pero en general somos personas que gozamos de la vida, que tenemos ese gozo que solamente Dios nos puede dar, tenemos ese amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo, tenemos la paciencia, tenemos esa bondad hacia los otros. Algo que una vez un compañero de la universidad me preguntaba porque estábamos conversando con las cosas que queríamos hacer en el futuro, ¿no? Y yo le decía que lo que yo quería era dedicar mi carrera a servir a otros, a servir a Dios. Primeramente que otras personas puedan conocer a Dios a través de lo que yo haría, pero también ayudar a aquellas personas que necesitaban ayuda. Y él me dice, ¿y cómo vos tenés ganas de servir a otros? Me dice, yo nunca en la vida, o sea, yo nunca quise como que ayudar a los demás. ¿De dónde nace eso? Me decía él. Y eso que él me estaba diciendo de que él estaba yendo a unas clases de filosofía, pero es como que tienen un enfoque, obviamente uno después analizando a dónde estaba yendo, tiene un enfoque Illuminati, de ese tipo de cosas así, pero es como que si no proviene algo de Dios, si no es algo del Espíritu Santo, es desconocido para los demás. Es como que yo no tengo eso, no sé por qué vos lo tenés vos y cómo es que lo podés tener. O sea, le parecía algo raro, algo que le chocaba. Y entonces es un fruto del Espíritu, no es algo que nosotros podamos poner, sino que es el Espíritu Santo obrando en nosotros. ¿Y a usted qué le pareció de estas partes? ¿Qué fue lo que más le gustó de este párrafo? Lo que me impresionó son los frutos del Espíritu Santo. Y otra de las cosas que me ha impresionado es que si el corazón era orgulloso, si la persona ha sido borracha, o sea, se ve el cambio radical en cada persona. Si ha sido una persona libertina, o sea, que se dedicaba al libertinaje, ahora es puro. Y una de las cosas también que me gusta resaltar de este párrafo es el adorno interior. No sé si yo he conocido personas, una persona que conocía se vestía muy lindo y ella era muy linda, ¿no? Bueno, es.
Y bueno, tuve la oportunidad de conversar con ella porque siempre estaba a la moda, ¿no? Y cuando hablé con ella, como que me entristecí, después ya no me motivé para hablar con esa persona porque la sentí vacía, sentí una persona totalmente materialista. Entonces yo dije, qué pena, o sea, una persona tan bonita, o sea, en nuestros términos, no noté una profundidad. Y aquí resalta que el adorno tiene que ser, como siempre te Me decía, aconsejaba, sí. y decía, desde el Cuando te momento que creas. uno se sienta bonita, deja de ser bonita. Es fea la persona. ¿Por qué? Porque el adorno tiene que ser interior del corazón, vestirnos con una ropa imperecedera, que es el reflejo del carácter de nuestro Señor Jesús. Justamente estoy leyendo el deseado de toda la gente, y hay una parte así cortita que dice, Jesús era vivaz y alegre. Entonces, esa juventud, y la gente quería acercarse a él, tal vez en las películas lo ponen así serio, ¿no? Claro, él sereno, y una mirada de autoridad, pero también tenía su vivacidad, su alegría, como dice aquí, los frutos del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Y los hermanos lo atacaban, sus hermanos de los hijos de José y de María, y le decían, qué santurrón, estás desobedeciendo a los principales de la ley, y él no decía una sola palabra. ¿Qué ejemplo? Estoy aprendiendo porque estoy leyendo con más interés que él no juzgaba a las personas. Y a la persona, como él probó la pobreza, él dejaba de comer para invitarle a esas personas que necesitaban. Y así tiene que ser nuestra actitud, ¿no? Desde el cambio. Pero solo el Espíritu Santo puede hacer el cambio de nuestros corazones. O sea, dejar de comer o dejar de primero yo satisfacer mis necesidades y pensar en los demás. Sí. Bueno, seguiría porque era un capítulo precioso. Sí, no, pero la verdad que ese es mi libro favorito, El deseo de toda la gente, sí. Y ahí nos muestra el contraste que tiene Jesús, cómo contrasta con nuestras vidas. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos que cambiar? Porque no sé si yo me sacaría un bocado de la boca. Uno a veces con los hijos sí hace eso, de que uno está disfrutando algo y él te pide y uno se lo da y a veces ni siquiera se lo come, hace cualquier cosa en vez de comérselo, pero, pero es difícil hacerlo tal vez para otras personas, ¿no? Entonces, como que Dios nos tiene que transformar en ese sentido y es hermoso de que, por ejemplo, yo creo que aquí vemos grandes milagros de un borracho que deja la bebida, una persona, digamos, que era orgullosa y dominante, llega a ser manso y humilde. Y hay una canción que habla justamente de eso y que dice, pero el mayor milagro de todos es de que Él me haya perdonado a mí y me haya amado a mí. O sea, es que me haga creer en Jesús, ¿no? Y entonces, que Dios nos ayude también a que si nosotros tenemos cosas con las que estamos luchando, tengamos la confianza de que Dios nos va a hacer vencedores de esos pecados y de esas inclinaciones si nosotros nos entregamos a su espíritu y somos guiados por su espíritu, ¿no? Y bueno, estamos asistiendo a un grupo pequeño que un señor tardó 40 años para bautizarse, y él contó su testimonio que todo le faltaba, trabajo, en la pandemia murieron todos los jefes, las personas con que él había armado su empresa, y tocó fondo, ¿no? Y él dice, Dios me hizo tocar fondo, todas las personas de la empresa murieron, así muriendo una por una, y miré toda la necesidad y nunca me faltó
hubieron hermanos que nos suplieron las necesidades, pero siempre lo veía tranquilo y de buen humor, igual mi hermano Pedro. Cuando estaba en esas pruebas duras, lo veía con esa paz en su corazón, y él también mencionó el martes pasado, y dice que solamente el que le daba la fuerza, le daba esa paz, le daba esa tranquilidad, esa paciencia, ese buen humor, es Jesús. Qué hermoso. Sí. Eso concuerda también con lo que estamos leyendo. Sí, y Dios puede hacer esa obra en nuestra vida. Dice, no hay evidencia de arrepentimiento verdadero cuando no se produce una reforma en la vida. Si restituye la prenda, devuelve lo que hubiera robado, confiesa sus pecados y ama a Dios y a su prójimo, el pecador puede estar seguro de que pasó de muerte a vida. Cuando venimos a Cristo como seres errados y pecaminosos y nos hacemos participantes de su gracia perdonadora, nace en nuestro corazón el amor a Él. Toda carga resulta ligera, porque el yugo de Cristo es suave. Nuestros deberes se hacen deliciosos y los sacrificios un gozo. El sendero que en el pasado nos parecía cubierto de tinieblas, ahora brilla con los rayos del sol de justicia, que justamente es Jesús, ¿no? Y aquí me gustaría enfatizar de que, como mencionamos en capítulos anteriores, Zaqueo devuelve lo que había robado. Y ahí se demostraba el arrepentimiento que él tenía, porque nos lleva a una acción. No es solamente quedarnos en, ay, lo siento, para que no pasen las consecuencias, sino que nos lleva a una acción a cambiar, ¿no? Y también, por ejemplo, si nosotros pedimos perdón por algo, es porque lo lamentamos y no queremos volver a cometerlo, y ese es el verdadero arrepentimiento. Y si nosotros le pedimos perdón a Dios por algo, es porque no queremos volver a cometerlo, ¿no? Y eso también tiene que estar demostrado en nuestra vida. Pero algo bonito de esto es de que los deberes se hacen deliciosos y los sacrificios un gozo. Y me hizo acordar a la historia que cuenta la Biblia en Génesis 29, que habla sobre Jacob, ¿no? Que Jacob estuvo trabajando por Raquel, al final trabajó 14 años, pero algo que decía en Génesis 29, 20 específicamente, es de que los primeros 7 años que trabajó le parecían fáciles, le parecía como que pasó muy poco tiempo, le parecía como que había pasado muy poco tiempo porque estaba enamorado de Raquel. Y eso es lo que tiene que suceder en nuestra vida, ¿no? Cuando nosotros estamos enamorados de Jesús, por así decirlo, realmente las cosas y hacer las cosas para Él cobran otro sentido, ¿no? Y es algo que llena de gozo, es delicioso servir a Dios. Y por ejemplo, algo que yo le preguntaba a Noé, porque a veces me gusta jugar con él a las preguntas, y yo le preguntaba, ¿qué es lo más bonito que te ha pasado de ser misionero? Y él decía que disfruto lo que hago, disfruto el trabajo que estoy haciendo, que no estoy sirviendo a hombres corruptos, ya digamos gobiernos corruptos, sino estoy sirviendo al Rey de Reyes, y por un trabajo que no tiene paga, digamos. Y lo que a él más le gustaba es que gozaba hacer lo que estaba haciendo, que disfrutaba lo que hacía. Y entonces eso es lo que pasa con nosotros realmente, que si nosotros amamos a Dios, cualquier sacrificio, ya sea de algunas cosas que tenemos que sacrificar en nuestro carácter, o algunas cosas, por ejemplo, que tenemos que sacrificar tal vez en nuestra alimentación, o que queremos, por ejemplo, puede ser para algunas personas un sacrificio tener que dejar de escuchar música del mundo, porque es como su Dios, por así decirlo, es como que algo que ama, que no me lo toques porque no. Y a veces puede ser un sacrificio, pero dice que todo sacrificio de esa clase, digamos, se hace con gozo. Se hace porque uno sabe que si Dios te está pidiendo que saques cosas de tu vida, es para darte algo mejor. Y es para que vos estés mejor. Y entonces, cuando uno ve eso,
realmente puede tener esa confianza y también entregar nuestra carga, porque algo que dice un versículo de los que nombra aquí es: el yugo de Cristo es suave. Y dice, los versículos anteriores dice: todo el que esté cansado, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, Él te saca toda la carga de pecado, de estrés, de todo lo que uno tiene, ansiedad tal vez, y te da paz y para pasar por tribulaciones tal vez, pero durmiendo como Jesús dormía en las tribulaciones, ¿no? O en las tormentas, por ejemplo. Y esta parte de aquí, que si confesamos nuestros pecados, amamos a Dios y a nuestro prójimo, pasamos de la muerte a la vida. Y muchas veces, a cada momento experimentamos cómo es cuando una persona se muere, ese dolor, esa tristeza. Y cuando menciona, aunque no sabemos hasta qué momento vamos a estar vivos, pero aquí es más profundo, pasamos de muerte a vida y es para vivir en la eternidad. No importa si tenemos que descansar en este mundo terrenal, solo Dios sabe hasta cuándo vamos a vivir, pero tenemos esa promesa y que esa promesa nos motive a que nosotros podamos cada instante estar conectados con nuestro Dios. Y vamos a seguir mirando los secretos de este capítulo. Sí, y algo bonito de eso que menciona de muerte a vida es de que a veces nosotros estamos muertos espiritualmente. Y cuando estamos muertos espiritualmente, muchas veces estamos muertos en vida. Porque si uno ve a las personas que no tienen a Dios, es como que uno puede ver que están vacías o que hay algo que les falta. Y uno lo ve en la mirada, lo ve puede ser que en sus palabras esté diciendo algo que, no sé, que esté con felicidad o así, pero uno ve las acciones, tristeza, ¿no? Hacen acciones como para pasar el tiempo y se empieza a pensar que ya la vida es muy pesada, que se está pasando solamente el tiempo haciendo alguna actividad para que pase el tiempo, simplemente envejecer y morir. Pero cuando conocemos a Cristo, nuestras ilusiones, nuestros sueños, nuestra motivación diaria cambia totalmente. Sí, y es porque tenemos un propósito, encontramos un propósito en esta vida tal vez, que es superior a cualquier cosa que nos puede dar este mundo. Así que puede continuar con la lectura. Dice: la belleza del carácter de Cristo se verá en los que le siguen. Era su delicia hacer la voluntad de Dios. El poder predominante en la vida de nuestro Salvador era el amor a Dios y el celo por su gloria. El amor embellecía y ennoblecía todas sus acciones. El amor es de Dios. No puede producirlo u originarlo el corazón inconverso. Se encuentra solamente en el corazón donde Cristo reina. Nosotros amamos por cuanto Él nos amó primero. En el corazón regenerado por la gracia divina, el amor es el móvil de las acciones. Modifica el carácter, gobierna los impulsos, restringe las pasiones, domina la enemistad y ennoblece los afectos. Este amor, alimentado en el alma, endulza la vida y derrama una influencia purificadora en todo su derredor. El secreto, ¿por qué tanta gente seguía a Jesús? Bueno, aparte algunas por interés de que le dé alimento o alguna posición, pero aquí está la respuesta, ¿no? Endulza la vida y derrama una influencia purificadora en todo su derredor. Hasta los niños se van a acercar a una persona que refleje esa humildad, ese amor. Pero cuando está seria o de mal humor una persona, nadie quiere estar cerca de esa persona
En cierta ocasión me dijo un joven, mamá, bueno, mamá, creo que me da miedo hablar a esa señorita. Me dice, para seria, le dice mi hijo. Es interesante también. Este ha sido uno de los párrafos que más me gustó de esta lectura. Que hablaba sobre cómo eran las obras de Jesús, como usted las mencionaba. Y que dice y me encantan las palabras que usa Elena, dice, el amor embellecía y ennoblecía todas sus acciones. Y él demostraba ese amor primeramente a Dios, porque él tenía un celo por su gloria, porque Dios se ha glorificado en su vida. Pero también dice que todo lo que él hacía lo hacía con amor. Si por ejemplo castigaba a alguien o les decía palabras de reprensión a alguien, lo decía velado de amor, con lágrimas en los ojos, porque estaba sintiendo lo que estaba diciendo. Y si, por ejemplo, a la que había sanado, a la que había perdonado los pecados, a María Magdalena, ¿no? Que le dice, vete y no peques más. Todas sus acciones fueron embellecidas con ese amor. Y eso es algo que tiene que pasar en nuestra vida, que todas nuestras acciones tengan ese toque, esa pintura, esa belleza del amor, ¿no? Que estén endulzadas con eso. Y otra de las cosas hermosas que dice, que el amor es de Dios, porque Dios es amor. Y eso me hizo pensar, porque dice que no puede producirlo u originarlo el corazón inconverso. Y me hizo pensar que realmente hay un caso que se ha hecho muy viral, tal vez en los jóvenes, ¿no? De una chica que en el mismo viaje de compromiso encuentra que su novio en el mismo viaje que él le propuso matrimonio, encuentra que su novio le era infiel, ¿no? Y entonces uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Acaso no la amaba? Digamos, o sea, y ¿cómo puede ser que alguien esté decidiendo, digamos, eh, invitar a otra persona a ser parte del resto de su vida con ella, de compartir la vida juntos, y estar engañándola a las espaldas, ¿no? Y esto me hizo pensar, realmente quizás porque no era amor verdadero, como aquí dice que el amor solo puede provenir de Dios. Y aquellas personas que no están convertidas a Dios no pueden amar. Y me hiciste pensar de que estamos equivocados de relacionar el amor justamente de la pareja. Sabemos que ahora, por ejemplo, por mi profesión, me duele mucho decirlo, pero los divorcios son cada segundo. Y cuando observamos eso, decimos, mucha gente se ha hecho hasta incrédula porque dice, pero parecía que se amaban, parecía que era una pareja hermosa. Muchos relacionamos ese amor de pareja con el amor de Dios. Y estamos, llego a la conclusión que estamos muy equivocados porque debiera ser puro ese amor. Nosotros que estamos casadas, pero somos imperfectos, somos indignos, que vamos a ver más adelante, mientras más nos acercamos a Cristo, nos vemos más impuros como trapos de inmundicia, y solo que Dios puede transformar. Entonces, no hay ninguna garantía en una pareja, solo tenemos que escondernos en Cristo para poder seguir adelante como esposos, como cualquier relación de amistad, cualquier relación que hay en este mundo, ¿no? Sí, y es importante eso de que aquellas personas que tal vez no conocen a Dios, y uno no puede juzgar de qué persona sí, qué persona no, eso es solamente esa persona que sabe su condición y sabe si ama a Dios o no, y si lo conoce o no. Pero es llamativo de que solamente el amor verdadero y real lo podemos encontrar en Dios. Y si nosotros amamos a Dios, vamos a poder amar a los demás con verdadero amor.
Y eso solamente Dios lo pone en nuestra vida, lo pone en nuestro corazón. Hay algo que nos llama el Espíritu Santo y si nosotros oímos su voz, si nosotros aceptamos la invitación, vamos a poder recibir ese amor. Pero no podemos generarlo por nuestra propia cuenta. Y también ese tiene que ser la motivación de nuestras acciones. Y eso va a modificar nuestro carácter, va a hacernos que nosotros podamos dominar nuestros impulsos y nuestras pasiones. Si nosotros tenemos inclinaciones y domina la enemistad también. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos contiendas, tenemos peleas, digamos, con otras personas? O hay cosas que no nos caen de la otra persona o que chocamos tal vez con otras personas. O la evitamos, si está pasando por un lugar, evitar rozarse con ella. Eso demuestra que no estamos con Dios. Que no estamos convertidos y yo me incluyo, entonces tengo que trabajar en ese sentido. Sí, a mí también fue una cachetada de Claro que sí. O sea que entonces, ¿cuáles son nuestros frutos, no? Sí. Si no aprendemos a perdonar verdaderamente y si no aprendemos a perdonarnos nosotros, si ya Jesús, Dios nos perdonó, entonces tenemos que aprender a perdonarnos. Sí, eso es muy importante. Y también que eso, voy a leer la última oración porque me encanta esa última oración y de ahí continúo con la lectura. Dice, este amor alimentado en el alma endulza la vida y derrama una influencia purificadora en todo su alrededor. Hay dos errores contra los cuales los hijos de Dios, particularmente los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, deben especialmente guardarse. El primero, sobre el que ya se ha insistido, es el de fijarse en sus propias obras, confiando en alguna cosa que puedan hacer para ponerse en armonía con Dios. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus propios esfuerzos por guardar la ley, está procurando una imposibilidad. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de amor propio y pecado. Solamente la gracia de Cristo por medio de la fe puede hacernos santos. Entonces este es el primer error del que tenemos que cuidarnos. Y yo creo que a veces sucede porque, por ejemplo, los católicos tal vez tienen esto de buscar los méritos y de a través de por ejemplo, si hacen tantas oraciones o si se golpean, que algunos antes supongo que era más común el de autoflagelarse y todo ese tipo de cosas, o la peregrinación o el estar arrodillado y caminar, no sé, muchas cosas que tal vez se ponen, que estamos digamos, en un sistema que nos dice de que nosotros por nuestras obras somos salvos y que nosotros podemos llegar a hacer algo para poder estar en el cielo. Y nos pasa a nosotros que no hemos nacido católicos y que tenemos otras creencias, también nos pasa de que, si nosotros somos vegetarianos vamos a ser salvos, por ejemplo. O si nosotros nos vestimos de esta manera vamos a ser salvos. O si nosotros no vamos a fiestas vamos a ser salvos. O si nosotros... Y nos podemos llenar un montón de cosas, un montón de obras en nuestras propias vidas y queriendo decir, si hago esto, voy a alcanzar la salvación. Y puede ser hasta inconsciente. Pero tenemos que entender que solamente a través de Jesús podemos encontrar la salvación, que Jesús es el don gratuito que nos ha dado el cielo para poder ser salvos y que no hay mérito en nuestra vida. No podemos hacer nada por nosotros mismos que no esté manchado aquí, dice claramente, de amor propio y de pecado. O sea, si nosotros estamos queriendo hacer algo para alcanzar el cielo, lo estamos haciendo por egoísmo, que es amor propio, y pecado. Entonces, que Dios nos libre de este error común. Puede continuar con el segundo error. O si quiere comentar. Sí, dice solamente la gracia de Cristo por medio de la fe puede hacernos santos. El segundo error, opuesto y no menos peligroso, es que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios. Que puesto que solamente por la fe somos hechos participantes de la gracia de Cristo, nuestras obras
no tienen nada que ver con nuestra redención. Pero nótese aquí que en la obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. La ley de Dios es una expresión de su misma naturaleza. Es la personificación del gran principio del amor y en consecuencia el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Si nuestros corazones son regenerados a la semejanza de Dios, si el amor divino es implantado en el corazón, ¿no se manifestará la ley de Dios en la vida? Cuando es implantado el principio del amor en el corazón, cuando el hombre es renovado conforme a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. Y ahí continuando. Y si la ley está escrita en el corazón, ¿no modelará la vida? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad de amor es la verdadera prueba del discipulado. Siendo así, la Escritura dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y no hay verdad en él. En vez de que la fe exima al hombre de la obediencia, es la fe y solo ella la que lo hace participante de la gracia de Cristo y lo capacita para obedecerlo. Muy claro, ¿no? El Sí. segundo error es creer que vamos a ser salvos por gracia, pero eximiendo la ley de Dios. Sí. Sin embargo, si vemos y leemos, es que Jesús cumplió la ley de Dios, ¿no? En la tierra. Sí, y algo importante es que aquí dice, es una personificación del amor. O sea, la ley está basada en principios de amor, ¿no? Está basada en los dos principios de amar a Dios primeramente y amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero también es la que personifica, o sea, Jesús personificó el cumplimiento de la ley en su vida, porque su vida demostraba un amor a Dios y demostraba un amor al prójimo. Y él no robó, no mató, no mintió, no hizo todas esas cosas y cumplió todos los mandamientos. Y también algo que me gusta es que dice, en vez de que la fe exima al hombre de la obediencia, es la fe y solo ella la que nos hace participantes de la gracia de Cristo y nos capacita para obedecerlo, ¿no? Entonces es solamente la fe la que nos permite obedecer los mandamientos. Si nosotros no tenemos fe, no vamos a poder obedecer los mandamientos porque nosotros reconocemos, o por lo menos yo reconozco cuando intento yo cumplir la ley por mis propias fuerzas, de que no puedo. No puedo guardar el sábado correctamente, no puedo no mentir todo el tiempo, o no puedo todas las cosas que están dentro de la ley, ¿no? Y no tengo ese amor al prójimo como debería tenerlo. Entonces es la fe en Jesús y la fe en el poder que tiene Jesús lo que nos permite obedecer la ley. Y algo que habíamos preguntado al principio es, ¿cuál es la prueba del discipulado? Ya aquí dice, ¿no? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad de amor es la verdadera prueba del discipulado. Eso es lo que muestra que somos discípulos de Jesús, ¿no? Que obedecemos a Dios, que obedecemos lo que Él nos había dejado escritos y que nuestra vida es una vida de servicio a otros, basada en el amor y de lealtad a Dios y de lealtad a nuestros prójimos, a las personas que tenemos a nuestro lado, enfocado en el amor, ¿no? Y esto es algo muy importante también a tener en cuenta. Vamos a continuar con la lectura, ¿o tiene algún otro comentario de este párrafo? Resaltar que la ley de Dios es una expresión de su misma naturaleza, que su naturaleza es amor, pero un amor que nuestra mente finita no entiende, y que solo la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entregar nuestra voluntad a Él. Si como Dios es caballero, Él no exige a nadie.
tenemos el libre albedrío de las decisiones que tomamos. Pero cuando leemos esto es como un llamado urgente a que nosotros recurramos a Él como estemos. Cada momento, y la obra del Espíritu Santo va a hacer el trabajo en nuestros corazones, y así vamos a poder obedecer la ley de Dios, que obviamente que somos salvos por la gracia de la sangre derramada de nuestro Señor Jesús, pero que es misericordia, justicia, pero que nuestras obras, por amor y como resultado de esa fe, es cumplir los 10 mandamientos de Dios. Sí, y ahí también habla, o sea, y si Dios nos lo promete, tenemos que creerle. Y si Él nos promete que nos va a escribir en nuestro corazón la ley y en nuestra mente también, es porque Él lo va a hacer. Y eso implica fe. El creer que Él va a hacer eso implica que nosotros confiamos en aquel que no lo ve. Y que podemos cumplir, y es en esta tierra, o sea, es saliendo de aquí, es a cada instante, y vienen pruebas, como te comentaba, o sea, a cada momento vienen pruebas de que uno está con una paz, una tranquilidad, y de repente alguna noticia, alguna actitud, son pruebas a cada momento. Sí, y tenemos que salir victoriosos con los frutos del Espíritu, y eso es difícil, y eso es solo que Dios nos tiene que ayudar, es algo que Dios tiene que hacerlo y puede hacerlo en nuestra vida. Este libro, la si le verdad, que da dejamos. unos secretos para nuestra vida práctica, ¿no? Sí, En el caminar cristiano. sí. Continuamos entonces con la lectura. Dice: no ganamos la salvación con nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios, que se recibe por la fe. Pero la obediencia es el fruto de la fe. Sabéis que Él fue manifestado para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo aquel que mora en Él, o sea, en Jesús, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. He aquí la verdadera prueba. Si moramos en Cristo, si el amor de Dios mora en nosotros, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones tienen que estar en armonía con la voluntad de Dios, como se expresa en los preceptos de su santa ley. Hijitos míos, no dejéis que nadie os engañe. El que obra justicia es justo, así como Él es justo. Sabemos lo que es justicia por el modelo de la santa ley de Dios, como se expresa en los 10 mandamientos dados en el Sinaí. Entonces, nosotros sabemos qué es la justicia y sabemos cómo es Jesús por lo que dicen los mandamientos. Porque esas cosas que están descritas en los mandamientos son cosas son características que Jesús tenía en su vida. Y algo bonito que dice aquí es que si moramos en Cristo, todo nuestro ser, todas las cosas van a estar en armonía con la voluntad de Dios que se expresan en su santa ley. Y me encanta cómo pinta la ley, porque muchas veces la ley está pintada como algo negativo, ¿no? Normas que hay que obedecer, leyes y... Claro, no hacer esto, no hacer aquello. Sí. Entonces suena pesado, restricciones, ¿no? Tal vez. Pero en realidad es la personificación del amor, es como la descripción de amor y la descripción del carácter de Jesús. Entonces, si nosotros vemos su ley como algo que refleja a Jesús y queremos ser semejantes a Jesús, vamos a poder encontrar el camino que seguir a través de los 10 mandamientos en Éxodo 20. Y en Deuteronomio 5 también están. Así que eso es maravilloso y hermoso, ¿no? Claro, por ejemplo, si tomamos un mandamiento de no matar y hemos ido a Palma Sola, ¿no? En un segundo puede una familia destruirse, la madre o el padre en la cárcel y los niños huérfanos. Nos está protegiendo, es una ley de amor que nos protege. Y uno piensa, o sea, ha destruido su vida, porque ya todo cambió, que
que hubiera sido diferente y un hogar, los padres juntos y los niños creciendo. O sea, sí, ese es un ejemplo de uno de los mandamientos, no matar. Sí, y es importante la obediencia de todos los mandamientos, no solamente de algunos en específico, y los verdaderos mandamientos que exige Dios, ¿no? Porque hace poquito veía una entrevista que le hacían a un comediante muy conocido en Santa Cruz que ha actuado en algunas películas, pero también ahora es relator de fútbol, que él decía, yo soy católico, dice, ¿no? Y hay 10 mandamientos que Dios nos da, o 10 mandamientos que seguimos en la Iglesia Católica, pero uno es el que decide. Y yo puedo, por ejemplo, dice, no mentirás, y yo a veces miento, pero yo puedo decidir qué mandamiento voy a obedecer. Está en mí el poder de decisión. Y es verdad que Dios nos ha dado el poder de elección. Dios nos dio el libre albedrío. Pero ahí en la Biblia dice claro que nosotros si desobedecemos uno de los mandamientos que Él nos ha mandado, estamos desobedeciendo a Dios. Es como cuando nuestro papá o nuestra mamá nos dice, no vas a hacer esto ni tampoco esto, pero nosotros obedecemos en una cosa pero desobedecemos en otra. Estamos desobedeciendo a nuestro Padre. No importa lo que nos haya dicho, tenemos que obedecer una obediencia completa y real a lo que Dios nos ha mandado. Y como dice, todas las cosas son para nuestro propio beneficio, son para nuestro bienestar, nuestra felicidad. Y es muy importante que lo apliquemos en nuestra vida completamente y sin engaño, ¿no? Aquí dice, mirad que nadie os engañe. El que quiere ser justo tiene que ver la ley de Dios, que es la explicación de la justicia. Justamente yo resumí aquí, la salvación es un don gratuito de Dios. Y así como Jesús no pecó en la tierra, tenemos un gran ejemplo que nosotros podemos también vivir en esta tierra sin pecado. Amén. Que sea una realidad en nuestra vida. Puede continuar Dice, con esto. esa así llamada fe en Cristo, que según se declara, exime a los hombres de la obligación de la obediencia a Dios, no es fe, sino una presunción. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, mas la fe, si no tuviere obras, es de suyo muerta. Jesús dijo de sí mismo antes de venir al mundo, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Y cuando estaba por ascender a los cielos, dijo otra vez, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La Escritura dice, y en esto sabemos que le conocemos a Él, a saber si guardamos sus mandamientos. El que dice que mora en Él, debe también él mismo andar así como Él anduvo. Pues que Cristo también sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis en sus pisadas. Eso está en Efesios 2:8, Santiago 2:7, Salmo 48 y Juan 15:10, y ahí menciona los versículos que hemos leído. Sí. Y aquí algo importante es que Dios mismo se complacía, Jesús mismo se complacía en hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y algo que me parece muy curioso es que muchos de los salmos es Jesús hablando en primera persona. Sí. Es muy interesante eso. Antes yo leía de otra manera el salmo, pensé que eran palabras nomás de David, pero ahora ya tiene otro sentido leer salmos. Sí, y es bonito de que David haya hablado también así y era como que asemejarse a Jesús, ¿no? Y tenemos un ejemplo claro que seguir, ¿no? Que es el de Jesús. Sí, y también estar dispuestos a sufrir por Él, porque Él sufrió por nosotros también. Yo aquí anoté, tengamos cuidado de la falsa fe. Si no obedecemos a Dios, no cumplimos los 10 mandamientos, es una presunción. Sí. Que es muy peligroso, ¿no? Sí,
Continuamos entonces. Dice, la condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo, se le abriría la puerta al pecado con todo su séquito de dolor y miseria para siempre. ¡Qué terrible! Y ahí vemos cuál es la importancia de la obediencia. O sea, si Dios nos pide justicia perfecta en esta tierra, es para poder vivir en justicia perfecta en el cielo. Y para que no peligre la felicidad ni de nosotros, ni de los ángeles, ni de todos los universos que no han caído, ¿no? Y entonces dice así: era posible para Adán, antes de la caída, conservar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Mas no lo hizo, y por causa de su caída, tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos, puesto que somos pecadores y malos. No podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos por nosotros mismos justicia con que cumplir lo que la ley de Dios demanda. Mas Cristo nos ha preparado una vía de escape. Vivió sobre la tierra en medio de pruebas y tentaciones, tales como nosotros tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitarnos nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si os entregáis a Él y lo aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración a Él. El carácter de Cristo toma el lugar del vuestro y vosotros sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Este párrafo también me encanta mucho, y algo que me gusta dice: murió por nosotros y ofrece quitarnos nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Y algo, uno estudiando más profundamente lo que va a ser el día del juicio y lo que está haciendo el día del juicio en realidad, es de que nosotros tenemos un abogado que es Jesús, pero tenemos un acusador que es Satanás. Y Satanás dice: pero él hizo esto. Pero Jesús no le dice nada a Satanás, no discute con Satanás, le dice: Jehová te reprenda, oh Satán. Y hay algo interesante que es una simbología que está en el libro de Lamentaciones, en el libro de Zacarías. Y ahí en Zacarías 3 habla de que está Josué delante de Dios y está Jesús como su abogado. Y está Satanás acusándole por sus pecados. Y Josué dice que está vestido de unas vestiduras negras, viles, dice. Pero que es cambiado y le sacan esa vestidura y le ponen una vestidura blanca. Y nosotros estudiando eso, por ejemplo, en Apocalipsis dice que las vestiduras de los santos son las obras justas de los santos. Es decir, las obras justas de Jesús, o sea, la justicia de Jesús, justamente lo que estamos entendiendo ahora, y eso es maravilloso y te hace explotar la cabeza el pensar de que nosotros vamos a poder recibir ese manto de justicia que son las obras de Jesús, las obras correctas, las obras de guardar la ley correctamente y de esa justicia que solamente Dios nos puede dar, y que somos aceptados y que nuestros pecados podemos presentarnos delante de Dios en la condición en que nos estamos y pedirle que Él nos ayude y nos limpie, y Jesús dio su vida para poder limpiarnos y purificarnos. Entonces realmente es hermoso, es maravilloso y es como que llena de alegría y de esperanza el pensar esto, porque podemos aferrarnos a Jesús, ¿no? Y yo anoté aquí vía de escape. Si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, vamos a ser contados como justos, porque menciona: el carácter de Cristo toma el lugar del vuestro, y vosotros sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Qué promesa.
Esa es una noticia maravillosa para que nosotros podamos tener esa motivación de obedecer a Dios, ¿no? Sí, puede continuar con la lectura. Más aún, Cristo cambia el corazón. Habita en vuestro corazón por la fe. Debéis mantener esta comunión con Cristo por la fe y la sumisión continua de vuestra voluntad a Él. Mientras hagáis esto, Él obrará en vosotros para que querráis y hagáis conforme a su voluntad. Así podréis decir, aquella vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Así dijo Jesús a sus discípulos, no sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. De modo que si Cristo está en vosotros, manifestaréis el mismo Espíritu y haréis las mismas obras de justicia y obediencia. Y aquí está la clave para mí, nos dice, más aún, si aún Cristo cambia el corazón. Habita en vuestro corazón por la fe. Debéis mantener esta comunión con Cristo por la fe y la sumisión continua de vuestra voluntad. Mientras hagáis esto, Él obrará en vosotros para que querráis y hagáis conforme a su voluntad. Es decir, cuando nosotros tenemos una comunión con Cristo diaria y nos sujetamos diariamente a hacer su voluntad, esa es la clave, ese es el secreto para poder lograr las cosas que no podemos lograr por nosotros mismos. Y la manera en la que nosotros podemos tener una comunión diaria con Dios es leyendo nuestra Biblia, es orando, es hablando con Dios, es teniendo esa conversación, es teniendo esa relación personal. Es, si yo estoy pasando por problemas, hablarlo con Dios. Si estoy teniendo que tomar decisiones importantes, decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú has hablado sobre este tema en la Biblia? Si nosotros estamos pasando por tristezas, por ansiedades, hay muchos versículos y el internet también es un medio. Por ejemplo, podemos buscar versículos de ansiedad y podemos encontrar cuáles son los versículos de los problemas que tal vez estemos viviendo, y podemos buscarlos en la Biblia y encontrar la paz en él, pero encontrar esa relación como si tuviéramos un amigo, como alguien que es cercano a nosotros. Y si no lo experimentamos por nuestra propia cuenta, nos puede parecer una locura, algo demasiado externo a nosotros. Pero si lo vivimos, va a ser realmente algo que nos transforme y nos cambie, y va a ser algo que nos llene la vida y nos va a sacar las cosas que tal vez tengamos, la tristeza, la depresión, las cosas que están, digamos, que nos hacen sentir tan pequeñitos, ¿no? En este mundo lleno de cargas y de responsabilidades tal vez. Ok, continuamos entonces, dice, así pues no hay nada en nosotros mismos de qué jactarnos. No tenemos motivo para ensalzarnos. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo imputada a nosotros, y lo que produce su Espíritu obrando en nosotros y por nosotros. Cuando hablamos de la fe, debemos tener siempre presente una distinción. Hay una clase de creencia enteramente distinta de la fe. La existencia y el poder de Dios, la verdad de su palabra, son hechos que aún Satanás y sus huestes no pueden negar de corazón. La Biblia dice que los demonios lo creen y tiemblan, pero esta no es fe. Donde no solo hay una creencia de la palabra de Dios, sino una sumisión de la voluntad a Él. Donde se le da a Él el corazón y los afectos se fijan en Él. Allí hay fe. Fe que obra por amor y purifica el alma. Mediante esta fe, el corazón se renueva conforme a la imagen de Dios, y el corazón, que en su estado carnal no se sujetaba a la ley de Dios ni tampoco podía, se deleita después en sus santos preceptos, diciendo, como el salmista, oh cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y la justicia de la ley se cumple en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Y aquí está
una hermosa una hermosa advertencia, ¿no? De que nosotros podemos creer que existe Dios, creer que Dios tiene poder, creer que su palabra es verdad, pero ser como Satanás. Porque dice que los demonios y Satanás creen estas tres cosas. Y creen y tiemblan. Creen y tiemblan. Pero eso no es la fe. La fe es cuando nosotros nos sujetamos a su voluntad. Decimos, bueno, yo creo y me sujeto a que Dios haga su obra en mí. Distinguiendo la verdadera fe, dice. Sí. Y anteriormente cuando leíste, dice, Cristo es el que cambia el corazón. Y a la luz de esto, preguntamos, ¿el corazón de Satanás fue cambiado? Creyendo, temblando, y nos puede ocurrir a todos. Creemos, temblamos del temor a Dios, pero nuestras obras, nuestro corazón no está inclinado a Dios. No está transformado. La fe. Sí. Y eso es llamativo, importante que nos podamos alejar de esto, ¿no? Y algo que también Satanás sabe cómo es el cielo. Por eso es que cree que existe Dios. Y Satanás sabe el poder que Dios tiene. Y hay muchos que ni siquiera creen en el poder de Dios. Hay muchos que ni siquiera creen que la Biblia es verdad. Pero Satanás sabe que la Biblia es verdad. Y que todas las cosas van a suceder como están descritas ahí, ¿no? Y siempre exaltar a nuestro Señor Jesús, que a Satanás le gusta que a Él le exalten. Si vamos a leer más adelante, a Él, por ejemplo, cuando se miran las películas, ¿no?, donde hay exorcismo y directamente de ocultismo, espiritismo, Él se siente feliz y mucha gente le gusta ver, tienen un día especial para mirar y Él está fascinado porque se lo está exaltando con ese poder. Sin embargo, nosotros como cristianos tenemos que exaltar el poder de Dios, que Él vino, nació, creció, murió, resucitó, está ahora en el cielo, está intercediendo por cada ser humano, que podemos recurrir a Él sin ninguna privación, y estamos en horas solemnes que tenemos que aprovechar, dice, todo este tiempo que tenemos para prepararnos para su segunda venida del Señor. Amén. Justamente en la escuela sabática estamos estudiando todas las profecías de Apocalipsis 14, Daniel 7, Daniel 9, de los 2300 años, y uno saca fecha y cualquier persona sencilla suma y resta. ¿Y qué estamos haciendo? ¿A qué estamos dedicando nuestras energías, nuestros tiempos? Estamos escuchando tanto del amor de Dios y de la palabra de Dios que estamos adormecidos totalmente, incluyéndome a mí. Sí, que Dios nos libre, ¿no? Hay quienes han conocido el amor perdonador de Cristo y desean realmente ser hijos de Dios. Sin embargo, reconocen que su carácter es imperfecto y su vida defectuosa. Están propensos a dudar de que sus corazones hayan sido regenerados por el Espíritu Santo. A tales quiero decirles que no se abandonen a la desesperación. Tenemos a menudo que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestras culpas y errores. Pero no debemos desanimarnos, aun si somos vencidos por el enemigo. No somos arrojados, ni abandonados, ni rechazados por Dios. No. Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Dice el discípulo amado, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a saber, a Jesucristo el justo. Y no olvidéis las palabras de Cristo, porque el Padre mismo os ama. Él quiere que os reconciliéis con Él, quiere ver su pureza y su santidad reflejada en vosotros, y si tan solo queréis entregaros a Él, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Orad con más fervor, creed más plenamente. A medida que desconfiemos de nuestra fuerza, de nuestra propia fuerza,
confiaremos en el poder de nuestro Redentor y luego alabaremos a aquel que es la salud de nuestro rostro. Cuanto más cerca estéis de Jesús, más imperfectos os reconoceréis, porque veréis más claramente vuestros defectos a la luz del contraste de su perfecta naturaleza. Esta es una evidencia de que los engaños de Satanás han perdido su poder y de que el Espíritu de Dios os está despertando. Algo que usted mencionaba antes de la lectura es que estamos dormidos. Y algo que nos despierta es ver a Jesús. Y para mí estas fueron palabras de consuelo completamente, porque si nosotros estamos leyendo y nosotros estamos viendo estas cosas y decimos, ay, pero yo he cometido tantos errores y estoy tan lejos de Dios, me veo lejos de Dios, pero dice que hay quienes han conocido el amor perdonador de Cristo y desean realmente ser sus hijos, pero ven su carácter imperfecto. Y era algo que me pasaba realmente. Yo he visto a Dios y he visto y he conocido ese amor perdonador de Dios. Y quiero ser su hija, pero sé que tengo estos defectos de carácter, sé que tengo tantas cosas que cambiar y que mi corazón todavía necesita ser regenerado, y me hacía dudar de, ¿realmente he sido nacida del Espíritu Santo? Pero dice, si vos te sentís así, no se abandone a la desesperación. A menudo tenemos que postrarnos para reconocer nuestros errores y nuestros pecados. Y Dios está ahí para escucharnos. Y aunque nosotros hayamos pecado, aunque nosotros nos hayamos alejado, dice que no somos arrojados, ni abandonados, ni rechazados por Dios. Es decir, que tal vez nosotros nos alejamos, pero Dios no nos ha arrojado y no ha dicho, no, ya no quiero tener nada con Él, sino que está ahí llamándonos todavía y con un amor que es incondicional. Y me gusta de que tal vez nosotros cuando cometemos un error tendemos a decir, fallé otra vez. Pero dice que si alguno peca, abogado tenemos, y que uno de nuestros errores, uno de nuestros pecados, no define todo lo que nosotros somos y no define que nosotros somos hijos de Dios. Entonces, si nosotros deseamos ser hijos de Dios, tenemos que ir a sus pies y llamar y llorar y clamar y decirle, Señor, perdóname, yo quiero ser una hija tuya, quiero estar a tu lado y no entrar en desesperación por más que hayamos cometido error. Tenemos un abogado que es justo y que nos ama, y que Dios, el Padre mismo, nos ama y está buscando reconciliarnos con Él y está buscando acercarnos a Él y está buscando que tengamos esa relación y protegernos bajo sus alas. Entonces no nos dejemos engañar de que nos hemos ido demasiado lejos, sino levántate y ve. Y si te vas a postrar, que sea postrarte delante de Dios para poder acercarte más y tener una relación cercana más. Y si ves tus defectos, es porque te estás despertando y porque Satanás ya no te está engañando. Y si no ves defectos, estás siendo engañado. Así que Dios nos ayude también. Y el que comenzó la obra, la perfeccionará. Y si nos reconciliamos con Él, tenemos, dice, que confiar en ese poder redentor que Dios nos promete. Dice, y luego alabaremos a aquel que es la salud de nuestro rostro. El rostro dice todo, nuestra mirada, nuestros hijos, no, mamá, estás triste, enojada. Ese rostro tiene que reflejar el amor de Dios, que Dios nos ayude a que nosotros podamos reflejar ese amor de Dios, ese perdón, esa confianza, y no de desesperanza, ¿no? de estar ansiosa, desesperado. Dice, cuando más cerca estéis de Jesús, más imperfectos os reconoceréis, porque veréis más claramente vuestros defectos a la luz de los engaños de Satanás. Han perdido su poder y de que el Espíritu de Dios os está despertando. No puede existir amor profundo por Jesús en el corazón que no comprende su propia perversidad.
El alma que se haya transformado por la gracia de Cristo admirará su divino carácter, pero el no ver nuestra propia deformidad moral es una prueba inequívoca de que no hemos llegado a ver la belleza y excelencia de nuestro Señor Jesús, ¿no? De Cristo. Mientras menos cosas dignas de estima veamos en nosotros, más encontraremos que estimar en la pureza y santidad infinita de nuestro Salvador. Una idea de nuestra pecaminosidad nos puede guiar a aquel que nos puede perdonar. Y cuando comprendiendo nuestra impotencia nos esforcemos en seguir a Cristo, Él se nos revelará con poder. Cuanto más nos guíe la necesidad a Él y a la palabra de Dios, tanto más elevada visión tendremos de su carácter y más plena reflejaremos su imagen. Así finaliza este capítulo hermoso, con muchos consejos y muchos secretos para que nosotros podamos triunfar como cristianos. Sí. Realmente es muy hermoso y es algo hermoso que dice, ¿no? Cuanto más nos guíe la necesidad a Él y a la palabra de Dios, tanto más elevada visión tendremos de su carácter y más plenamente reflejaremos su imagen. Y eso nos hace ver claramente de que nosotros somos transformados por contemplación. Si nosotros contemplamos a Jesús a través de la palabra de Dios, vamos a poder ser transformados a su imagen y vamos a poder restaurar esa imagen que Dios había hecho al hombre, ¿no? Que Dios le había dado al hombre al crearlo y que después cuando Adán peca nos da la semejanza a Adán, ya no la semejanza a Jesús y a Dios, ¿no? Y entonces Dios nos necesita restaurar esto a través de que nosotros lo contemplemos. Si nosotros no lo contemplamos, nunca y posiblemente nos vamos a quedar con el deseo de ser sus hijos y no vamos a poder llegar a serlo, ¿no? No sé si tiene una palabra de conclusión o de aliento tal vez a los hermanos que nos están mirando en este programa. Bueno, siguiendo lo que estabas mencionando, de la abundancia del corazón habla mi boca. ¿Qué estamos leyendo? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿De qué está llena nuestra mente? Y si no leemos nada, entonces Satanás se está encargando de llenar nuestra mente, de llenar nuestro carácter. Y ya descubrimos en este capítulo tan significativo que tenemos que recurrir a Jesús y es el único que Él nos puede ayudar. Y repetir nuevamente que el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra en nuestro corazón. Y cuando nos demos cuenta que nuestras acciones, nuestra vida es semejante a un trapo de inmundicia, de ese olor nauseabundo, y nos escondemos en esa justicia de nuestro Señor Jesús, vamos a llegar a tener una paz y esa seguridad y esa promesa de ser salvos y llegar a ver el rostro. Lo que yo más anhelo es ver el rostro de nuestro Señor Jesús, tener ese privilegio de agarrar sus manos y sentir, ¿no?, sus cicatrices. Y en la lección de la semana pasada había un párrafo de Elena G. de White que Dios dice: Jesús nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Cuando yo estaba compartiendo con todos mis alumnos en la clase, me impresionó mucho ese párrafo, porque Él nos ama y están esas cicatrices ahí para que nosotros no creamos que estamos solos. Esa sería mi conclusión, y que orar unos por otros, aunque nosotros mismos, otras personas, veamos como que si no tienen esperanza de salvación, nosotros no tenemos que decir una palabra, porque no tenemos que tomarnos el lugar de juez, no juzgar. Solo Cristo está mirando, está abogando por cada persona, y tal vez hasta esa persona que se está suicidando en el último segundo se arrepintió
y vamos a poder verlo en el cielo. Esa es una promesa maravillosa. Que Dios Sí. nos bendiga. Amén. Muchas gracias, mami, también por acompañarme en Ay, gracias a vos, libro. Roletito. Y gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en estos capítulos que ya hemos estudiado juntos. Y me hizo recordar sus palabras, las palabras de mi amiga Ana Belén, ¿no? Que falleció hace poquito tiempo. Y ella me había dicho, vos no sabés cómo son las personas y por qué son como son. No sabés lo que están pasando. Y eso me hizo meditar a mí como cristiana. Yo como cristiana no suelo ponerme en el lugar de los demás. Y Dios tiene que poner ese amor en nosotros. Y eso es algo que me llamó a mí la atención. Y siempre es algo que recuerdo con mucho cariño, ¿no? Y algo que me gustaría enfatizar en este finalizar del programa es que aquí vemos cosas importantes, pero lo que yo más veo es el amor de Dios, que es misericordioso, que es paciente, que es perdonador, que es capaz de transformarnos, es renovador, es transformador en nuestras vidas. Y que nosotros tenemos una oportunidad de conocer ese amor. Tenemos una oportunidad de conocer y de experimentar una vida que nunca hemos experimentado hasta el momento. Tenemos la oportunidad todavía de conocer a Jesús a través de su palabra, que Él mismo dice que la palabra de Dios, la Biblia, da testimonio de Jesús. Y nosotros podemos conocer a ese personaje tan maravilloso a través de ese libro. Otro libro hermoso que mencionamos es El deseo de todas las gentes, y cuando nosotros vemos todo lo que Jesús hizo y con esos detalles y esas descripciones, y lo que a mí me gustaba de ese libro era leer antes los capítulos que te dice está basado en tal capítulo de la Biblia, leer eso antes y después ver todo en detalle y en su magnitud y en su importancia. Jesús fue una demostración de un amor abnegado y necesitamos ver su carácter para reconocer nuestra condición y para ver que solamente a través de Él podemos tener el poder de vencer el pecado y de ser como Él realmente. Y Dios está ahí llamando a la puerta de nuestro corazón para poder tener esa relación con nosotros y para que todas las cosas que nos oprimen, todas las cosas que también con las que estamos luchando y batallando en nuestro carácter, un día las podamos vencer por el poder que Dios nos va a dar a través de Jesús y de su sangre. Entonces no desesperemos. Si nosotros hemos conocido el amor perdonador de Dios y que Dios está ahí para perdonarnos y escucharnos cuando nosotros estamos arrepentidos de corazón, no desesperemos de que no vamos a encontrar la salvación. Aunque veamos nuestra condición pecaminosa, si estamos viendo nuestra condición pecaminosa, es que ya Satanás no está velando nuestros ojos de que veamos que estamos todo bien, de que yo no tengo ningún pecado, de que yo soy mejor que tal. Veamos a Jesús y vamos a ver nuestra verdadera condición. Y cuando veamos nuestra verdadera condición, vamos a poder ir a sus pies y decirle, Señor, sálvame y lávame con tu sangre. Que Dios nos bendiga y que cada uno de ustedes pueda ser limpiado por la sangre de Jesús. Así un día nos encontremos juntos en el cielo. Un abrazo y gracias por leer con nosotros este libro.